¿Habríamos dicho alguna vez, ¿me lees un cuento? Si no existieran los libros. ¿Habrían existido los libros digitales sin los libros físicos? Tal vez habríamos aprendido a leer códices, papiros o pergaminos, pero nunca habríamos tenido ese increíble y maravilloso artefacto conocido como libro entre las manos. ¿Y sabes por qué podemos tener libros? Por la imprenta, uno de los inventos que más han contribuido a la difusión y propagación del conocimiento. Vayamos a una época muy pero muy lejana, al nacimiento de la escritura en Mesopotamia, Egipto y otros lugares del mundo, alrededor del año 4000 a.C. Las primeras personas en escribir se toparon con dos noticias, una buena y otra mala. La buena era que gracias a la escritura podían plasmar sus ideas, o su historia, o lo que observaban, o lo que decían sus sabios. La mala es que al ser un proceso manual y laborioso, no era posible tener copias de cada escrito y muy poca gente entonces podía leerlo. Ahora viajemos por los tiempos y el espacio hasta China. Se sabe que en el año 1040 después de Cristo, un hombre llamado Bai Sheng inventó una prensa con tipos móviles. Los primeros tipos fueron de madera, después se hicieron de porcelana. Estos tipos podían intercambiarse para formar textos nuevos. Su invento tenía más de 3000 tipos móviles con los ideogramas chinos, porque en China escriben con ideogramas, no con letras. ¿Cómo funcionaba? Muy sencillo. Acomodaba los tipos para la idea que quería expresar, pasaba tinta encima de ellos y luego colocaba encima hojas de arroz, sobre las que presionaba para que el mensaje quedara grabado en ellas. De este modo, un solo texto podía tener tantas copias como se imprimieran. Sin embargo, el impreso más antiguo que se conoce es del año 868 después de Cristo, mucho antes de que Bai Sheng siquiera naciera. Este escrito impreso fue encontrado en una cueva de Dunhuang, China, a inicios del siglo XX, y actualmente se conserva en la Biblioteca Británica en Londres, Inglaterra. Se desconoce quién lo imprimió. En la Europa medieval tenían el mismo problema que en la antigua Mesopotamia. Los textos se producían a mano. Esta forma de reproducción, realizada por personas conocidas como amanuenses, podía tomarse meses y hasta años para cada libro. ¿Te imaginas cuándo te habrían dado una copia de tu libro favorito? Tal vez nunca. Justo por eso buscaron procedimientos para lograr técnicas más efectivas de reproducción. En el siglo XIV desarrollaron la xilografía, que era una forma de impresión a partir de modelos de madera y que se utilizaba principalmente para la reproducción de imágenes religiosas o escritos breves. Vayamos a la ciudad de Mainz o Maguncia en la actual Alemania, pero en el siglo XV. Ahí vivía un artesano tallador de piedras llamado Johannes Gutenberg. Cuando Gutenberg aprendió a tallar metal, ideó un sistema de impresión usando tipos móviles de ese material. Con ese sistema podían formar palabras y oraciones e imprimirlas sobre papel de lino o de algodón. Así fue como Gutenberg creó el modelo de imprenta que terminó siendo el más usado y conocido en el mundo. En su primer proyecto de impresión, Gutenberg imprimió muchas Biblias. De ese primer tiraje sobreviven menos de 50 y solo 22 de ellas están completas. La Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale en Estados Unidos exhibe al público una de estas Biblias originales. Es el más preciado de los llamados libros incunables, nombre que reciben los libros impresos entre 1450 y 1501. Incunable además significa en la cuna, es decir, en la cuna de la impresión. La prensa y el proceso concebidos por Gutenberg fueron considerados un tesoro y un secreto por las autoridades de su ciudad natal. Pero el 27 de octubre de 1462, Maguncia fue atacada por las tropas del príncipe Adolfo II de Nassau, situación que provocó la huida de los impresores de la ciudad y su dispersión por Europa en busca de refugio. Se establecieron en ciudades como Colonia, Aquisgrán y Estrasburgo, y más tarde también surgieron negocios de imprentas en Roma, París y Segovia. Esta última fue la primera en la península ibérica. Gracias a la imprenta, las ideas de humanismo y del Renacimiento pudieron difundirse por todo el mundo occidental. Todas las ideas posteriores y todas las obras, creaciones, historias, novelas, poesías y descubrimientos encontraron en los libros una gran vía para llegar a muchas personas. La imprenta llegó a América de mano de los españoles. La primera imprenta en el continente se abrió en el año de 1539 en la Ciudad de México, dirigida por el impresor
Juan Pablos. El primer libro que se imprimió en el Nuevo Mundo se llamó La breve y más compendiosa doctrina cristiana del obispo Fray Juan de Zumárraga. Este fue el primer incunable americano, como se llama a los libros impresos en América en el siglo XVI. Una copia de él se resguarda en la Biblioteca Nacional de México. Desde entonces, en México tenemos imprentas, libros y muchas opciones para elegir nuestras lecturas. ¿Imaginaste tanta historia detrás de los libros? ¿Cuál es el libro más querido y más valioso para ti?